En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 32. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 32, dice así. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, dice que edificó con las piedras un altar al Señor. Pero edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Dice, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Bueno, hermanos, nosotros vivimos, o más bien estamos viviendo en tiempos donde hay muchas oportunidades para hacer cosas. Yo creo que esta es la época de la historia donde se ha tenido más oportunidades para hacer cosas como estudiar, viajar, ver televisión, asistir a la iglesia, asistir a seminarios, campamentos, compartir con amigos, estudiar la carrera que quieres, en fin, cumplir los sueños que quieres. Esta es una época de oportunidades. Y muchas de estas cosas lo hacemos en familia, como ver televisión, jugar, asistir a la iglesia, en fin. Mucho de esto lo hacemos en familia. Pero de todo esto y más, hay algo que debería ser la prioridad de la familia. Y es el tiempo de la devocional en familia. Lastimosamente se han perdido esas buenas costumbres, se ha perdido el hacer el altar familiar. Ya casi no se escuchan hogares que le hacen altar al Señor, que hacen un altar al Señor. Ya casi no se escucha hombres y mujeres que inviten a su familia para hacer el altar antes de acostarse y el altar al levantarse. Vivimos en un mundo tan agitado. Vivimos deprisa. De verdad que vivimos deprisa. Y yo pienso que en un mundo tan apresurado como estamos, donde todo lo queremos a prisa, donde ya ahora, por eso están las comidas rápidas, comidas instantáneas, en fin, este mundo va tan acelerado que nosotros vamos igual, y estamos corriendo que no se llega a tiempo a casa, o a veces de tanto correr no hay tiempo para hacer el altar familiar. La pregunta, hermano, que yo le hago a usted: ¿está usted teniendo ese tiempo diario con su familia? Yo creo que es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Estamos teniendo el tiempo diario con nuestra familia? ¿O será esa una de las razones por las cuales Dios nos encerró? O sea, es como el Señor decir, van tan acelerado, van en el mismo ritmo que el mundo les está marcando, que yo creo que llegó el momento de pararlos y meterlos con su familia. Gloria al Señor. El Señor dejó en su palabra las recomendaciones al respecto, hermano querido, hermano, padre de familia que me estás escuchando, madre de familia que me estás escuchando.
Yo creo que este es el espacio, este es el momento que Dios permitió que nosotros paremos, que hagamos un alto en el camino para tener el espacio en familia y volver, como dijo el Señor al pueblo de Israel. Paraos en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino y andad por él. Así que la pregunta es, ¿estamos teniendo nosotros ese tiempo diario con nuestra familia? Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. El Señor le habla a nosotros los padres. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El deseo de Dios es que cada familia disfrute de la armonía y la felicidad en familia. O sea, el deseo de Dios es que nosotros disfrutemos de las bendiciones de Él. Porque la familia, el matrimonio fue el diseño divino. Esto no se lo inventó el hombre. El matrimonio no se lo inventó el gobierno. No. Esto es el invento, es el diseño de Dios. Por lo tanto, como es el diseño de Dios, no es el gobierno quien debe marcar las pautas a los padres en la crianza de los hijos. No, Señor. No son las normas que el mundo saque. No, nosotros tenemos el código, hermano. Nosotros tenemos el manual que dejó el que diseñó la familia. Y si nosotros queremos aprender a ser padres, tenemos que mirar el manual que Dios dejó. Por eso, en este diseño divino, Él empezó diciendo que Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Comenzó con un orden. Después dice la Biblia que hizo al hombre y a la mujer. Y a ellos los casó. Con ellos comenzó el Señor a formar una familia. El orden divino es hombre y mujer, varón y hembra los creó. Por lo tanto, hermanos, el mundo no nos tiene que decir a nosotros cuáles son las normas, qué es lo que está establecido para la familia. Ellos pueden decir lo que quieran, pero el que diseñó el matrimonio dijo que era hombre y mujer. Así que el mundo no nos tiene que decir a nosotros cómo es. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, si queremos nosotros tener un hogar, una familia, que disfrutemos de la armonía, la bendición y la paz de Dios, debemos poner en práctica lo que Él nos mande. Vimos aquí, en el texto que tomamos como base, dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Quién era el profeta Elías? La historia nos enseña que el profeta Elías, él no llegó en el mejor tiempo del pueblo judío. En ese entonces había un pueblo muy pagano que no estaban allí obedeciendo al Señor. Porque se levantó un rey llamado Acab, séptimo rey en Israel.
en la tribu del norte. Dice la Biblia que se casó con una mujer, con una princesa, hija de un rey pagano y sacerdote de Baal. Imagínense. Así que este rey, pues él se dejó llevar por su esposa. Él le permitió a ella. Por eso es que el Señor, hermano querido, hermano soltero que estás en esta hora con nosotros, esa es la razón por la cual el Señor le dijo a su pueblo que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué comparación tiene la luz con las tinieblas. A su pueblo le dijo que no se mezclara con los pueblos vecinos. A los padres les dio una orden, un mandato y le dijo, no darás tu hijo ni tu hija para que se casen con los hombres del pueblo. Aquí vecino, ¿por qué? Él tiene una razón y dice, porque ellos son paganos, ellos adoran a otros dioses. Y si tú das tu hijo para que emparente entre ellos, para que hagan parentela, ¿qué va a suceder? Ellos van a inclinar su corazón a adorar a sus dioses. Dios no falla, hermanos. Dios no falla. Vea, es más fácil, tiene más influencia el mal que el bien. Por eso el Señor le dijo, no des tu hijo. ¿Por qué? Porque ellos van a inclinar sus corazones a adorar a sus dioses. Eso hizo Acab. ¿Qué hizo? Se casó con una mujer hija de un rey pagano de Tiro. Y dice la Biblia que los fenicios eran unos idólatras tremendos. Y esta mujer era sacerdotisa de Jezabel. Jezabel era sacerdotisa. Adoraba allí a los dioses paganos, Baal. Y ella levantó 450 profetas de ella, sacerdotes, que adoraban allí a Baal, y 400 que adoraban a Astoreo. O sea, 850 sacerdotes tenía ella pagano. Y dice la Biblia que ellos comían de su mesa. O sea que acá un rey del pueblo de Dios, un rey, se casa con esta pagana, y esta mujer hace que él le permita traer a sus sacerdotes, y dice la Biblia que se sentaban en la mesa, o sea que ella los mantenía. O sea que del dinero y de todas las bendiciones que Dios le daba a la tribu del norte, del cual el rey era este hombre Acab, salía para estos sacerdotes paganos. Esa mujer indujo al pueblo a una apostasía tremenda. La tribu del norte estaba en una situación muy vergonzosa, lamentable. La idolatría era terrible. El pueblo tenía ya mezclas. El pueblo ya no sabía quién era Dios. Y dice la Biblia que este hombre indujo al pueblo a una apostasía tan terrible que el pueblo a ratos adoraba a Dios y a ratos adoraba a Baal. Mezclaba, había un sincretismo, había una mezcla. No sabían, ya no distinguían entre el culto de Jehová y el culto a Baal. Era una situación terrible por la que estaba atravesando la tribu del norte.
El pueblo no tenía visión. El pueblo hacía años, pero años que no hacía altar a Jehová. Los padres se habían dejado llevar por la influencia de esta mujer, por los dioses que ella metió, la adoración a los dioses. Estos sacerdotes de Baal y los de Acera, dice la Biblia, que ella les puso un lugar en el monte Carmelo. Allá subían estos sacerdotes a hacerle culto a sus dioses, y el pueblo de Dios subía allá también. ¿Por qué? Porque no hubo padres. Los príncipes, los jefes de familia eran los que tenían que tener claro quién era Jehová. Pero ellos se dejaron llevar también. Entonces dice la Biblia que en medio de ese contexto histórico es que aparece un hombre llamado Elías. Gloria al Señor, porque Dios es tan bueno que Dios no deja a su pueblo en la total ignorancia. Mire, hermano, Dios siempre va a levantar circunstancias, siempre va a levantar situaciones que nos hagan nosotros volver al camino. Cuando Dios nos ve a nosotros que nos estamos desviando, o que ya no vamos por el camino correcto, el amor de Dios siempre levantará a un hombre o va a promover una situación para que nosotros podamos volvernos al camino y poder seguir por la senda que es. Así que en medio de esa situación, el Señor levanta a un hombre, pero así. A mí me llama la atención que este profeta Elías aparece en la historia como así, se mete. No se sabe mucho del profeta Elías. Lo único que se sabe de ella, es decir, era allí de un pueblo cuyo nombre es Tisbet. Un lugar donde nadie conocía, porque no se sabe mucho de ese lugar. Y este hombre Elías Tisbita, el Señor lo levanta en medio de ese panorama. Y le dice que vaya y se presente ante el rey Acab. Así que para que le muestre a él la situación por la que está pasando el pueblo por causa de él, que era el líder de entonces. ¿Qué importancia tienen los líderes? Mire, hermanos, la importancia de nosotros los padres. El papel que desempeñamos nosotros los padres es fundamental en la vida de nuestros hijos. Así que el Señor levanta a este hombre en medio de esa situación, en medio de una situación donde el pueblo no sabía quién era Dios. Porque Baal, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad, el Dios de la abundancia, el Dios de la siembra, el Dios de la cosecha. Eso significa Baal. Y el Señor manda al profeta Elías. Y Elías quiere decir, Jehová es mi Dios. O Jehová es Dios. Observemos, hermanos, que en medio de una situación tan crítica, donde el pueblo no sabía quién era Dios, si era Baal
o era Jehová. En medio de esa situación el Señor levanta un hombre y ese hombre que se llama Elías, con el solo nombre, le hacía saber al pueblo que Jehová era el Dios verdadero. Gloria al Señor. Así que la forma como el Señor lleva a este hombre y le dice al rey Acab que tiene un mensaje para él. Mira, hermanos, este mensaje Dios nos ha permitido para nosotros los padres. Y usted, hermano soltero que está ahí, tiene la oportunidad de aprender desde ya. Para que nosotros veamos el error en que nosotros podemos, el error que podemos cometer nosotros los padres en quitar la mirada hacia Dios. Así que es Dios quien levanta un hombre llamado Elías para que le muestre a su pueblo quién es el verdadero Dios, ya que ellos estaban claudicando en dos pensamientos. Y de manera implícita vemos que lo primero que hace el profeta Elías es llegar a donde este rey Acab y le dice que Dios enviaría una sequía, unas sequías donde no iba a llover por 3 años y medio. O sea, no era que no iba a llover del todo, no, era que no habrá lluvias seguidas. Porque si no iba a llover por 3 años y medio, pues se iban a secar todos los ríos. No iba a haber agua, pues el pueblo se iba a morir. Imagínense 3 años y medio sin lluvia. No, lo que el Señor le manda decir al rey a través del profeta es que no iba a haber suficiente lluvia, no iba a llover de tal forma que no se iba a poder cosechar lo suficiente. Iba a haber sequías. Por ahí, una sequía tan tremenda. Dicen los eruditos que esporádicamente caía una lluvia, esporádicamente, pero ciertamente la sequía fue tremenda. Pero ¿para qué el Señor mandó al profeta ante el rey? Fue para alertarlo, era para que el rey clamara a Dios, para que el rey se arrepintiera, para que el rey examinara su camino, para que él examine su vida y para que él se dé cuenta por dónde estaba llevando el pueblo, él como el líder de Israel. Pero no, la Biblia dice que empezó la sequía y antes él, en vez de humillarse al Señor, dice que mandó a buscar al profeta Elías. Hermanos, a mí me llama la atención cómo Dios prepara a un hombre. Vea, Dios preparó al profeta Elías para lo que le iba a venir después. Porque esto es anterior al desafío que le hace él a los profetas. Antes de enfrentarse él a desafiar a los 800 profetas paganos que tenía Jezabel, 450 de ese Dios que ellos allí adoraban, Baal, y 400 de Acera, 850. Antes que él los desafiara, Dios preparó a un Elías. ¿Cómo lo preparó? Vean, cuando él va
y le dice al rey de la sequía que viene. Y sí, llega la sequía y comienza el pueblo a sufrir. El Señor le dice al profeta, ve y enciérrate, escóndete en el arroyo de Querib. Enciérrate allá. Y que yo le he dado orden a unos cuervos para que te lleven el alimento. Y allí hay un arroyo del cual vas a tomar. Mira, hermano, cómo Dios prepara a los padres. Cómo Dios nos prepara a nosotros. Gloria al Señor. Dios no nos manda a nosotros desarmados, hermano. Antes que Dios nos presenta un desafío, ya nos ha preparado antes para ese desafío. Y nosotros tenemos un desafío como padres. Y este es el momento. No ha habido una época más difícil. No ha habido un desafío más fuerte para los padres que este que estamos viviendo, hermano. Donde hay un sincretismo tremendo, donde hay mezclas, donde la gente ya no sabe a quién adorar, donde se está levantando una ideología tremenda, creencias, teorías, enseñanzas, donde el diablo está usando al mismo gobierno para que levante leyes que le quiten autoridad a los padres. El diablo se ha venido con todo, hermanos, con todo. Se ha venido para destruir la familia, para destruir a nuestros hijos, para que no se levante un pueblo que adore a Jehová, para que no se levante un pueblo que conozca las obras de Jehová. Así que nosotros los padres tenemos que estar bien parados, hermanos, y tenemos que hacer lo que la Biblia nos está mandando a hacer. Oye, Israel, le dice el Señor a los padres, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy a ti, hermano, a ti y a mí, nos dice el Señor, estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuáles palabras? Pues su palabra, la que está en la Biblia. Estas palabras, dice, estarán. Es algo, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, nosotros los padres, si nosotros no escudriñamos la Biblia, si nosotros no tenemos claro cuáles son las palabras que el Señor nos manda, mire cómo comienza. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿A quién le está hablando? A los padres. Porque cuando el padre ama a Dios por encima de todo, por encima de cualquier sentimiento, de todo, dice, de todo tu corazón, de toda tu alma, o sea, por encima de tus sentimientos, por encima de tus emociones, por encima de lo que tú crees, por encima de todo conocimiento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y dice, con todas tus fuerzas, por encima de todo. Si los padres amamos a Dios así, eso le vamos a enseñar a nuestros hijos. Vamos a inspirar a nuestros hijos también, porque ellos no solamente nos escuchan, sino que también ven nuestro actuar. Ellos observan si de verdad nosotros amamos a Dios por encima de todo. Dice, y estas palabras estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Estamos, como les decía anteriormente, que estamos corriendo una vida tan agitada, donde estamos en la época de la inmediatez, donde no hay tiempo para nada, y por eso Dios nos metió en familia. ¿Para qué?
para que aprovechemos esta cuarentena, para que aprovechemos este tiempo que estamos con nuestra familia, para hacer lo que dejamos de hacer por andar tan apresurados. ¿Cuántos padres no se han dado cuenta de pronto que alguno de sus hijos sufre algún problema, algún trastorno mental? De pronto no se ha dado cuenta que hay un hijo que está consumiendo drogas. De pronto no se ha dado cuenta que hay un hijo que tiene un problema sentimental. De pronto no se ha dado cuenta que hay un hijo que tiene amistades que lo están influenciando. ¿Para qué? Para hacer el mal. Y Dios tuvo que parar el mundo por amor a nosotros. Porque Dios no ha parado el mundo, no ha paralizado todo por ellos. El Señor ha paralizado el mundo por amor a la iglesia, para que la iglesia se prepare, para que la iglesia examine su corazón, para que la iglesia, hermanos, miremos por dónde vamos, qué estamos haciendo y nos volvamos a Él. Así que esto es para los padres, en medio de una situación tan tremenda. Vea, el Señor preparó a un hombre en medio de un sincretismo, de una apostasía tremenda que estaba viviendo el pueblo de Israel. Dios prepara a un hombre. Así que cuando el rey Acab ve que está esa sequía tan tremenda, y se da cuenta que fue el profeta, él como que se acuerda que 3 años antes, el Señor le habló y no prestó atención. Entonces, en vez de arrepentirse él y decir, Señor, perdóname porque enviaste a tu profeta, quiero decirte, hermano, a ti, padre de familia, que antes que venga una desgracia a nuestra casa, si tú eres amigo de Dios, Dios te va a mandar un profeta para que te diga. Porque Dios a sus amigos le cuenta lo que ha determinado hacer. Siempre Dios nos avisará. De ahí que los padres tenemos que tener las antenas. Las antenas listas, las antenas bien puestas. Como el Chapulín Colorado, ¿se acuerdan? Cuando cuando comenzaban las antenas, y él decía, calme, que estoy percibiendo la presencia del enemigo. No lo estaba viendo, no estaba cerca. Fíjese, hermano, que un programa de eso, cómo lo lleva uno a lo espiritual. Yo mirando eso, yo decía, vea, nosotros tenemos que tener las antenas bien puestas. ¿Por qué suceden cosas en nuestros hogares? ¿Por qué el esposo hace cosas que uno no se entera y después que sale a la luz? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estaban nuestras antenas? ¿Por qué pasa cosa con los hijos? ¿Por qué he tenido que enterarme, padres que se enteran que el hijo es drogadicto? Padres que se enteran que el hijo tiene otra inclinación hacia el sexo, igual que él. ¿Por qué? ¿Por qué se enteran ya en unos momentos? O sea, ¿se enteran demasiado tarde? Gracias a Dios que para Dios no hay el demasiado tarde.
Pero qué tristeza de padres que se llegan a enterar de situaciones de los hijos que no se dieron cuenta antes. ¿Con quiénes andan sus hijos? ¿Cuáles son las compañías de sus hijos? ¿Cómo está la enseñanza que usted le está impartiendo a ellos? Así que en medio de una situación de esta tan tremenda, por donde estaban los padres en Israel, el Señor levanta un hombre. Y cuando el rey Acab, en vez de volverse a Dios, pedir misericordia, la toma contra el profeta. He conocido padres que Dios les ha alertado por medio del profeta que tiene al frente sobre sus hijos. ¿Cuántos seminarios para familia no se hacen en las congregaciones? Estamos viviendo la época de la abundancia de palabra. Y yo me extraño y me quedo a veces como que no hallo respuesta. Yo le digo, Señor, en la época donde más palabra hay, donde más advertencia escuchamos de parte tuya, es la época donde más se cometen errores. Tantos programas de familia, programas para pareja, programas para padres, programas para hijos, para todo hay ahora. Por donde nos metamos, el Señor está hablando. Presencial, virtual. Ahora nos envían, el teléfono nos los invaden, el celular, del pan diario, del maná del día. Si nos metemos a las redes sociales, hay versículo, hay cita. O sea, el Señor nos habla por todos lados. Y es cuando menos oído hay para escuchar la palabra de Dios. Porque se escucha, pero no se entiende. Por eso el Señor Jesús dijo, el que tenga oído, oiga. ¿Sabe que en el griego que se escribió ese versículo quiere decir, el que tenga oídos, entienda lo que oye? Porque por no entender lo que escuchamos, es que no lo llevamos a la práctica. Porque si uno no entiende el mandato, ¿cómo lo va a obedecer? Y si lo obedece mal porque no lo entendió. En tiempos donde abundancia de comida es la que hay, nos está pasando lo que le pasó a Belén en la época en que Elimelech se fue para Moab, para la tierra de los moabitas. El hambre que hubo en Belén llevó a Elimelech, a Noemí y a sus hijos a irse para buscar pan. ¡Qué contradicción! Belén quiere decir casa de pan. Y en la casa de pan no había pan. Y así estamos ahora. Tenemos abundancia de pan y pueblos raquíticos, hermanos raquíticos espirituales. Pan por todos lados, por todos donde nos metemos, Dios nos está hablando. Hay palabra en abundancia y con tanta comida. Y tenemos hermanos raquíticos espiritualmente. Porque nos acostumbramos a ver la comida. Y de tanta comida que hay, parece como que zapoteamos nada más, hablando espiritualmente. En medio de una apostasía tan tremenda, donde no se sabía
cuál era lo malo y cuál era lo bueno, donde había unas mezclas. Dios preparó a un hombre para que le alertara al rey, pero él no atendió. Cuando este hombre le dijo al profeta, al rey, de las sequías que venía, y llegó, y fue tan tremenda la sequía, que dice la Biblia que 2 mujeres se pusieron de acuerdo para comerse a sus hijos, porque el hambre fue tenaz. Y 2 mujeres se pusieron de acuerdo para comerse a su hijo. Y dice que la una lo mató y sí se lo comieron entre ambas. Me imagino que duró muchos días. Y ya después le llegaba el turno a la otra y la otra dice que lo escondió y no se lo quiso entregar. Y fue cuando ella fue a hablar con el rey y le comentó la situación, y dice la Biblia que el rey rasgó sus vestidos, pero en vez de volverse a Dios, no, la tomó contra el profeta y mandó a que buscaran a Elías. Porque así sucede cuando hay padres que el Señor usa al pastor, usa al profeta para alertarle sobre situación de sus hijos. No les gusta. Tenemos padres hoy en día que no les gusta que el pastor le diga, hermano, por favor, corrija a su hijo. Hermano, tome el muchacho porque está corriendo por toda la iglesia, por todo el salón. Corre, viene. Hablen. Padres que le llevan juguetes a los hijos al culto. Estamos viviendo una situación tremenda, que si nosotros los padres, hermanos, si no se levanta un Elías en cada casa, ¿para dónde vamos a ir? Necesitamos que se levante un Elías en cada casa. Un Elías que muestre el camino, pero un Elías que primero se deje formar, moldear por Dios. Porque Dios, antes de sacar a Elías, de enfrentarlo a ese desafío con los profetas, Dios lo preparó. ¿Cuántos padres no les gusta que se le corrija a los hijos? Que se les diga, hermano, por favor tenga a su hijo al lado. No deje que camine en el salón. Y yo he visto padres que prefieren no volver a la iglesia porque se le dijo que por favor tomara a su hijo y lo ponga al lado para que él también escuche, para que el hijo entienda la diferencia entre el parque y el lugar de adoración. Para que no haya mezclas como estaba el pueblo de Israel. Mezclaba el culto a Dios y el culto a Baal. Hacían mezclas. Para que sus hijos, mis hijos, no crezcan mezclando el culto a Dios, trayendo normas, trayendo cosas. Entonces, se queda uno aterrado de ver padres que traen a sus hijos al culto y parece que lo van a llevar al parque o yo no sé a dónde, porque le traen chito, le traen yupi, le traen gaseosa, le traen el juguete, le traen el osito, le traen los juguetes para que el niño se entretenga en el culto. Entonces mi idea es, Padre, que me estás escuchando, hermano, que me estás escuchando, en el nombre de Jesús te lo digo, es hora que nosotros nos examinemos qué estamos haciendo. Porque ¿cuál es la generación que se va a levantar? Si no prestamos atención a las palabras de Dios, se va a levantar una generación que no va a adorar a Jehová, que va a tener mezclas, que va a meter en el culto a Jehová
va a meter costumbres paganas. ¿Por qué? Porque nosotros los padres nos está faltando aprender las palabras de Jehová. Nos está faltando escudriñar las escrituras para enseñárselos a ellos. Y es triste ver padres que entonces porque le dijeron, hermano, tome el niño, siéntelo a su lado, no vuelven más al culto. Porque si entonces comienzan a escuchar las palabras del diablo, a meterle en sus mentes, pues si tu niño no te lo quieren, pues no lo lleven. Si no soportas al niño, si es que ya no soportan al niño, pues ¿para qué vas? Por eso el Señor comenzó diciéndole a los padres, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras? Me amarás, estas palabras. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. ¿Por qué comienza diciéndole a los padres, me amarás? Porque cuando yo amo a Dios por encima de todo, entonces cuando a mí me digan, hermana Olga, ¿por qué no pone al niño a su lado? Vea, para que no corra. Entonces, como yo amo a Dios por encima de mi hijo y yo veo que él está siendo un distractor para que los hermanos no adoren al Señor. Entonces, yo como amo a Dios por encima de todas las cosas, por eso dice, amarás al Señor tu Dios, de todo tu corazón, o sea, por lo que tú más ames, por encima de lo que tú más ames, me amarás a mí. Entonces, eso me va a llevar a mí a tomar a mi hijo y a enseñarle a amar a Dios también y a decirle que ese lugar es el lugar donde venimos a hacerle altar al Señor, donde venimos a adorar al Señor. Es el lugar donde nosotros nos regocijamos en Él. Es el lugar de adoración que por lo tanto merece respeto, reverencia, porque a quien venimos a adorar es al dueño de nuestras vidas, es al Dios soberano. Y ellos van a aprender la diferencia entre el parque, el colegio. Van a aprender la diferencia entre la casa y el lugar de predicación. No se enoje, hermano, porque muchos padres hoy tienen que llorar y se están lamentando no haber escuchado al profeta cuando les habló de parte de Dios que instruya al niño y que le enseñe a adorar a Dios. Dios preparó a Elías y permitió que el rey lo mandara a buscar, lo persiguiera. Lo escondió allá en el arroyo de Querit, un escondite. Y allá le dijo que lo iba a alimentar. Iban a llegar los cuervos y le iban a traer en la mañana y en la tarde carne y pan. Y allí estaba el agua. O sea que Dios lo primero que hizo fue enseñarle a su profeta a depender de Dios. Que aunque había sequía, había una sequía tremenda, no había comida, no había de dónde. Dios le enseñó a su profeta que había un lugar para que él se escondiera. Allá en ese arroyo, en ese lugar, en esa cueva donde Dios lo mandó, porque le dijo, escóndete. Era para que él conociera a Dios, para que él aprovechara ese tiempo
¿Ah? Y cada vez que Elías veía que venían los cuervos, el cuervo y le traía el pan y le traía la carne, aprendía a depender de Dios. Yo creo que eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en estos días de encierro. A que dependamos de Dios. Porque Dios nos está preparando a nosotros los padres. Porque Dios está preparando a un Elías. Dios nos mandó a escondernos para que nos preparáramos y preparáramos a nuestros hijos. Tus hijos están viendo tu actitud ante esta situación. Si hay una época donde más cobra importancia el versículo, el justo por su fe vivirá, es esta. El profeta se escondió en esa cueva, la cueva de Querí. Y ahí aprendió a depender de Dios. Yo me imagino al profeta Elías en la mañana mirando para dónde viene y a ver de dónde vendrá el cuervo y aquello y esto y el cuervo y no había más, tenía que esperar en Dios, no había. Si él se salía de la cueva, los que lo estaban persiguiendo lo encontraban y se lo llevaban al rey acá y lo mataban. Así que él tenía que estar allí encerrado. Porque Dios le estaba enseñando a depender de Él. Porque Dios quiere enseñarnos a nosotros los padres. Porque nuestros hijos hermanos, si el Señor tardare un poco, por amor y la paciencia, las almas para que se conviertan, lleguen más almas y se salven, lo que le tocará enfrentar a nuestros hijos será más duro que lo que nos tocó a nosotros o nos está tocando. Y dependiendo de cómo nosotros enfrentamos la situación, cómo nos paramos ante el desafío que nos presentó el momento, ellos aprenderán. Así que Dios necesita que se levante un Elías en este momento, en esta época, porque la necesidad que hay de Dios, porque estamos viendo hijos que no saben la diferencia entre adorar el mundo y a Dios. No saben los gustos de Dios, no saben las demandas de Dios, no saben cómo se le debe adorar a Dios. Por eso le adoran de cualquier forma y por eso meten costumbres paganas en el culto a Dios. Así que hermanos, el próximo lunes vamos a seguir con esta serie, porque no sé cuánto tiempo nos lleve la serie, pero quedamos en que para esa situación, para el desafío que se le iba a presentar al profeta Elías, de desafiar a los 850 sacerdotes paganos, Dios primero lo encerró. Dios primero lo preparó para el desafío. Así que quedamos en que cómo lo metió en la cueva de Querit para enseñarle que debe vivir confiado en la providencia de Dios. Porque lo que le esperaba no era fácil. Vamos a darle gracias a Dios.